Dios les bendiga a todos. Me han comentado, han hecho algunas preguntas que cuando vamos a entrar a los temas más fuertes del Apocalipsis, siempre les contesto algo parecido a esto. Si no sabemos las cosas que Dios tiene antes de estos eventos, no podemos entender los otros. Cuando usted comienza a tomar el libro del Apocalipsis y a leerlo, o quizás a buscarlo de manera pronta, rápida, quizás usted se quede con una impresión emocional, pero las emociones a veces nos duran tan poco que en 2 días se nos olvidó todo. Dios quiere que sepamos todas las cosas y yo le puedo asegurar algo. Después de este tema su vida no va a ser igual, eso se lo puedo asegurar. No va a ser igual porque Dios nos va a llevar a tomar una decisión en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar en cada momento, en cada enseñanza. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que quites todo dolor, toda molestia en este momento, Señor. Todo aquello, Señor, que produce cansancio, hazlo a un lado, Señor. Enfermedad, sánala, Señor Jesús. Cualquier angustia, cualquier sufrimiento, cualquier perturbación, cualquier cosa, Señor, que en nuestra mente esté dando vueltas en este momento, quítala, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu se mueva con libertad aquí, Señor, en este momento. Y que tú hables a cada uno de los presentes, Señor. Y aún de los que no están presentes, pero están escuchando la palabra, tú háblales hoy. A cada uno, Señor, conforme a la necesidad de cada quien. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dar paso a nuestro tema, por favor. El libro del Apocalipsis o la Revelación, que es un tema bastante profundo. Si nos pueden poner la siguiente, por favor. Apocalipsis capítulo 1, verso 3 nos dice: bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado es dichoso, dichoso, feliz el que lee. Dios te invita a que leas. Y los que oyen, Dios te invita a que escuches mensajes de la revelación. Y los que oyen las palabras de esta profecía, pero sobre todo los que guardan las cosas en ella escritas. Esto es muy importante. Alguien puede leer, alguien puede oír y su vida ser un fracaso total, un desastre. Vivir contrario a los mandamientos de Dios. Son 3 cosas: leer, oír y poner por obra. Y luego nos dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, allí vemos las 3 bienaventuranzas principales, porque hay muchas más, pero son 3: leer, escuchar y poner por obra. Y yo estoy seguro que si tú vas comprendiendo lo que Dios te está hablando en este libro, tu vida está siendo transformada, está siendo cambiada. Y está siendo cambiada no en los actos externos, está siendo cambiada primeramente aquí en tu corazón. Porque como somos en nuestro corazón, así somos en nuestros actos externos. Si nosotros pensamos bien, vivimos bien. Si nosotros pensamos mal, vivimos mal. Si nosotros en nuestro corazón estamos amando el pecado, vamos a vivir en el pecado en nuestra vida cotidiana. Vamos a la siguiente, por favor. Apocalipsis 1:11 nos dice que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, ya lo estudiamos. A Esmirna, la iglesia mártir, ya lo vimos. A la iglesia de Pérgamo, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La que sigue. Vemos que estas 7 iglesias están en Asia Menor. Y ya vimos Éfeso, Esmirna, y vayamos a Pérgamo. Comentábamos que hay 2 interpretaciones teológicas, no hay más sobre este tema. Uno,
que es un acontecimiento histórico que va remarcando las épocas de la historia de la iglesia, lo cual es correcto. Y también que es algo actual para los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, para transformar nuestras vidas y cambiar lo que sea necesario delante de Dios. Las dos posturas son perfectamente correctas y no se contradicen una de la otra. La que sigue. Vamos a ver qué significa la palabra Pérgamo. Bueno, al estar estudiando el tema, yo me encontré que hay 3 definiciones de la palabra Pérgamo y me llamó muchísimo la atención. Te voy a decir por qué. Porque las 3 definiciones tienen algo que remarcar de la iglesia de Pérgamo. Primeramente quiere decir fortaleza o torre alta, y algunos traductores también dicen que quiere decir alguien que se levanta. Y también aquí vamos a encontrar alguna figura del anticristo, y de ahí vamos a ver algunos matices de lo que vendrá en el tiempo final. También la palabra Pérgamo está compuesta de 2 palabras, per, que significa mucho, y gamo, que significa matrimonio. Si juntas las 2 palabras, significa alguien que está bien casado. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué esa etimología de estar bien casado o muy casado? Bueno, vamos a ver que aquí, en la cuestión de esta iglesia, hay una mezcla. Se unen las cuestiones paganas con las cuestiones cristianas. Entonces, ni es puramente cristianismo, ni es puramente paganismo, sino que es una mezcla de ambas cosas. Muy bien, la siguiente. Datos históricos. Primeramente, es una de las capitales romanas en la provincia de Asia Menor, pero déjame decirte algunos datos interesantes. En Babilonia, cuando invadieron los medopersas, los sacerdotes babilónicos huyeron y fundaron precisamente la ciudad de Pérgamo. ¿Por qué es interesante este dato? Fíjate que no dice que los habitantes de Babilonia, sino los sacerdotes huyeron cuando fueron invadidos por el imperio medo-persa. Entonces los sacerdotes llevaban consigo pues todo lo que son los rituales, las formas babilónicas, y se establecieron en Pérgamo. Desde las cuestiones de su atuendo, con su mitra, con sus gorritos de pescado, y también llevaban una piedra que se le llamaba la piedra de Paladio, con la cual se supone que adivinaban, y hacían todos los rituales que hacían en Babilonia, y se establecieron en Pérgamo. Después esa ciudad fue conquistada por los griegos, pero los griegos, como también son politeístas, ellos no hicieron absolutamente nada en cambiar o trastocar la religión de Babilonia, sino que se fusionaron. Es decir, que había entonces ya prácticamente una mezcla de las cuestiones babilónicas con las cuestiones de la mitología griega. Entonces lo mismo te encontrabas con dioses de Babilonia, que con lo mismo te encontrabas con dioses griegos, y había una mezcla muy interesante. De tal manera que Pérgamo se le conoció como una ciudad que adoraba a todos los dioses, desde Babilonia hasta los dioses griegos. Y entonces era tan interesante el asunto, porque toda la gente ahí encontraba un lugar y decía: yo vengo a adorar aquí a mi Dios, y se postraban ante una imagen. Otros querían adorar a otro Dios, y había infinidad de dioses conforme a la necesidad y al deseo de cada persona. Entonces, al estar allí en Pérgamo, tú veías dioses por todos lados, veías templos por todos lados, veías una cuestión tan amplia en este sentido, que la gente venía a adorar a esos dioses. Se practicaban también diferentes rituales, de tal forma que había orgías, y no solamente orgías, sino que se ofrecían todo tipo de sacrificios a esos dioses. Pero había algo interesante. El dios más grande de todos ellos fue precisamente el dios de la mitología griega, que se conoce como el dios Zeus. Y a ese dios Zeus le hicieron un monumento impresionante y un templo impresionante, de tal suerte que entonces decían: Zeus es el padre de todos los dioses. Y quien ha leído la mitología griega
y ha tenido el cuidado de estar leyendo, que es muy interesante la mitología griega, te voy a decir por qué. Voy a platicarte un poquito de Zeus. Zeus se supone que tenía un padre, y ese padre se llamaba Cronos, era el dios del universo. Entonces, este Zeus comienza a hacer guerra contra su padre, y entonces hace una alianza con otros dioses, y entonces derroca a su padre Cronos, y entonces, al ser el dios máximo, se le entregan truenos y relámpagos y somete al universo entero. Y la historia de Zeus desde pequeño es que lo quería matar su padre Cronos porque tenía miedo de que lo fuera a suceder en el trono. Entonces la historia va como que con un cierto paralelo con las historias cristianas. Ahora, un dato interesante, no se pusieron de acuerdo. Zeus lo quería matar su padre cuando era un niño y lo esconden, como sucedió con Moisés, como sucedió con Jesús. Y también de repente en un arranque de ira, porque hay una guerra mitológica entre los dioses griegos, de repente Zeus decide destruir a la humanidad. ¿Con qué crees? Con un diluvio, exactamente igual que la Escritura. ¿Y cómo crees que la humanidad se salva? Efectivamente, también con un arca, donde queda solamente una pareja. ¿Te suena algo parecido? Bueno, es un paralelismo en las cuestiones de Dios, es una imitación de las cuestiones de Dios. Entonces, cuando la Escritura nos habla en el libro del Apocalipsis respecto a Pérgamo, tú debes de tener claro estas cosas. Zeus representa a Satanás en todo el sentido de la palabra, imitando a Dios en todos los sentidos, desde que Él trajo un diluvio, desde que Él salvó la humanidad, desde que Él fue perseguido. Todo eso tú lo puedes leer en la mitología griega y es algo que remarca y vuelve a remarcar una cosa, un paralelo o algo parecido a lo de Dios. Entonces, allí se construyó el gran templo a Zeus. Pero no solamente eso, fíjate. Como emigraron los sacerdotes babilónicos a Pérgamo, llegaron y ellos traían un título o traían un nombre, y ese nombre era el Sumo Pontífice. Ese era el título que traían los sacerdotes babilónicos. Y así llegaba un sacerdote, un sumo sacerdote, moría, llegaba otro y siempre se le decía el Sumo Pontífice o sumo o el máximo. Y todo esto queda así hasta que el último, precisamente, la siguiente por favor. El último sumo pontífice es Attalus III. En el año 133 ellos deciden pasar este nombre de sumo pontífice a los emperadores romanos. Entonces todas las estatuas de los emperadores romanos, si tú los ves en los libros de historia o en las imágenes, siempre abajo traen una P, un punto y una M. ¿Sabes qué es eso? Significa sumo pontífice. Es decir, que a través de esto se delegó a los emperadores romanos ese título que es sumo pontífice. Ahora, esa palabra o ese título continúa hasta el día de hoy en la persona del sumo sacerdote o el papa, el sumo pontífice. De ahí viene lo que nosotros conocemos como sumo pontífice. Muy importante. Entonces, aquí vemos ya la imagen de Zeus, que representa a Satanás, y toda la mitología griega que conlleva a la historia de Zeus. Yo te invito a que la leas en los libros de historia y te darás cuenta que hay un paralelo muy interesante en todo esto. La siguiente, ahí vemos un sumo sacerdote persa, y ahí ves cómo tiene su gorrito y tiene toda la indumentaria babilónica. La siguiente, ahí está el templo de Zeus, que es impresionante o es majestuoso. La siguiente, déjame platicarte una historia sumamente interesante. Actualmente en Alemania, específicamente en Berlín, hay un museo que se llama el Museo de Pérgamo. Y este museo tiene una copia fidedigna de lo que fue el templo a Zeus.
Entonces, ahí lo puedes ver, esa copia es original, los trazos, los diseños son exactos y minuciosos. Y la historia cuenta que Adolfo Hitler tomó exactamente la réplica y lo puso como si fuera su trono. ¿Qué representará todo eso? Muchas cosas. Representa que Hitler fue una sombra del anticristo, o una figura solamente. Y en Alemania está este templo a Zeus. Muy interesante. Ahora, por ahí comentan que en una de las naciones más ricas del mundo, iba a decir la más rica, pero ya no lo es, actualmente hay una réplica también del templo de Zeus. En Estados Unidos hay una réplica del templo de Zeus. Es un dato interesantísimo. Y se construyó precisamente en estos tiempos modernos, con el presidente que está actualmente. La siguiente. También había ahí un dios que se le llamaba el dios Esculapio, o el dios serpiente. Y ese dios serpiente, pues lo que representaba era también al diablo, y ahí esa serpiente está escupiendo su veneno en esa vasija. Ahora, de aquí es importante retomar algo. No sé si usted sepa, por ejemplo, que en los símbolos de la medicina hay una víbora. ¿Se ha dado cuenta que en la cuestión de la simbología médica existe una serpiente? ¿Sabe usted por qué? Yo cuando vi la serpiente, ingenuamente, imaginé algo bíblicamente, pero al analizar el origen de ese símbolo, me doy cuenta que estaba en un error. ¿Cómo lo relacionaba yo? Recordará usted que en el tiempo de Moisés, cuando habían las serpientes y comenzaron a murmurar, comenzaron a morder serpientes ardientes. ¿Ha leído ese pasaje? Y entonces Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente ¿de qué? De bronce, y todo el que mirara a la serpiente quedaba sanado. Yo pensé que de ahí se había tomado el símbolo de los médicos, pero históricamente no es así. Se tomó precisamente del dios Esculapio, que se supone tenía el poder de curar a las personas. Si la gente iba a Pérgamo porque estaban enfermos, entonces le pedían al dios Esculapio, que estaba representado por una serpiente, y era sanado. Y de allí viene el símbolo de la medicina, no de Jesús, sino del demonio. Ahora, yo no digo que los doctores vengan de ahí. Yo creo que los doctores hacen su mejor esfuerzo, pero es un símbolo y es una representación que se tomó de las sanidades que había en Pérgamo. La siguiente. Y de ahí puedes ya retomar algunas cosas que no las vamos a profundizar ahorita, porque el tema que vendrá más adelante tiene que ver con esto. Pero entonces comienza a haber esa fusión entre las cuestiones babilónicas, entre las cuestiones papales y las cuestiones de lo que es una mezcla de paganismo con cristianismo. Ahora, ahí está una conífera que era símbolo de la fertilidad en Babilonia, y que también la tiene el sumo pontífice, y que representa también autoridad sobre las naciones. Y de esto vamos a hablar en algún momento con amplitud, porque tiene un referente en el Apocalipsis. La Iglesia Católica tiene un espacio bastante amplio en las cuestiones apocalípticas, y te vas a dar cuenta que Dios lo ha dejado descrito con detalle, para que nosotros miremos lo que vendrá. La siguiente. Aquí vemos donde se encuentra donde se encontraba precisamente el templo a Zeus. Y lo que tú ves, por ejemplo, en la foto es un pozo. El emperador Wilhelm se llevó los restos de ese templo, y entonces lo único que dejó fue un pozo. Y les dijo, les dejo el pozo, allá hay agua, y se llevó el templo de Zeus, que actualmente se encuentra en Berlín, Alemania. La siguiente. Cuando hablamos ya en materia del libro de Apocalipsis, la revelación que Jesús trae ahora a la iglesia es esta. Apocalipsis 2, verso 12 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos visto que ángel representa al mensajero, a la cabeza, al representante, al líder de esa iglesia.
E inmediatamente después de eso dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La revelación inmediata de Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, que era lo que decía, cómo se reveló Jesús, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué? Porque eso tenía mucho que ver con lo que iba a vivir esa iglesia. Inmediatamente aquí en esta iglesia dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es decir, que aquí Jesús no está revelando parte de su carácter, sino que inmediatamente se revela con una espada aguda de 2 filos. La siguiente. En Hebreos 4, versículo 12 y versículo 13 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta? A Dios. Jesús mismo dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero la palabra que yo he hablado, ella te juzgará en el día postrero. Es decir, que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar, y la palabra de Dios dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ahora, déjame decirte un dato interesante. ¿Por qué saca aquí la metáfora o la alegoría de una espada de 2 filos? Porque históricamente dicen que el procónsul romano allí en Pérgamo tenía un arma que era una espada de 2 filos. Algunos historiadores dicen que era como una especie de tijera grande que cortaba a los hombres por la mitad y era un arma muy potente. Otros dicen que era una espada que tenía filo de un lado y de otro. Sea una cosa o sea la otra, es que algo llamaba la atención de ese armamento del procónsul y que con ella causaba estragos en los ejércitos enemigos. Entonces, la gente estaba maravillada de eso. Por eso Jesús dijo que la palabra de Dios es más eficaz que cualquier espada. Se está refiriendo, ¿te asombra eso? Ver cómo corta a los hombres. ¿Te asombra el armamento del procónsul? Más te debe de asombrar la palabra de Dios, que es más cortante que una espada o cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Está haciendo una referencia alegórica a eso. Porque ¿cómo encuentras un tuétano? Partiendo el hueso, partiendo las articulaciones. Está haciendo referencia metafórica a lo que los hombres se impresionaban. ¿Viste cómo cortan los hombres esa arma? Entonces Dios dice, la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Es decir, que no hay cosa encubierta que Dios no lo vaya a sacar a la luz en algún momento. Que las cosas vergonzantes de los hombres serán manifiestas en el día del juicio, en el cual Dios juzgará a los hombres conforme a su palabra. Y entonces todo lo que cada uno de nosotros vivió será manifiesto. Por más que se quiera ocultar, por más que se quiera esconder, Dios lo manifestará todo. Porque esa espada llega hasta las intenciones del corazón de las personas. Se revela inmediatamente Jesús de esta manera: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se presenta inmediatamente. ¿Pero por qué? Vamos a seguir analizando el pasaje. La siguiente. Y después le comienza a decir a esta iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primeramente comienza diciéndoles Dios: yo sé de tus obras, yo conozco tus obras y dónde moras.
donde está el trono de Satanás. Quiere decir que la iglesia estaba allí, en medio de esa idolatría pagana. Pero hay algo interesantísimo en todo esto. La iglesia de Esmirna fue una iglesia poderosa, fue una iglesia perseguida y fue una iglesia atormentada y fue una iglesia mártir. Sin embargo, esa iglesia permaneció porque Jesús nunca le hizo ningún reproche a la iglesia de Esmirna. La alabó por su valentía, la alabó por su pobreza, pero ella era rica y venció hasta el final. Solamente le dijo, sé fiel hasta la muerte. Eso fue lo que le dijo a Esmirna. Y Satanás, que hace guerra contra los santos, contra la iglesia, supo que persiguiendo a la iglesia, maltratándola, instigándola a que la mataran, no lograba absolutamente nada. La iglesia, mientras más la persiguen, más se purifica y más se santifica. No había falsa doctrina, no había hipocresía, no había nada de eso. Pero entonces Satanás, que también se transforma, porque también la Escritura nos dice, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, como ¿quién anda? Como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás es un león rugiente que puede despedazar y desmenuzar y puede destruir. Así se manifestó con Esmirna, pero no hizo nada. Las almas de los mártires iban al cielo y a la eternidad y a la gloria eterna con la bendición de haber vencido al maligno. Entonces Satanás solamente los ayudaba a cruzar rápidamente a la eternidad con Jesús. Entonces cambió su estrategia. Ahora ya no es el león, ahora es la serpiente. ¿Te acuerdas de la serpiente del huerto de Edén? ¿Cómo engañó a la mujer? Con que Dios os ha dicho no comáis. Comienza a atacar los mandamientos de Dios y a pervertir el camino, añadiéndole o quitándole a la palabra de Dios y tratando de engañar a la iglesia. Yo sé dónde moras, le dijo Jesús, donde Satanás tiene su trono, donde el demonio se sienta y donde ahí están los mismos demonios, donde está toda la idolatría y donde el diablo comenzó a hacer de las suyas. ¿Y sabes cómo fue que comenzó a hacer de las suyas? Precisamente aquí es donde un emperador llamado Constantino tuvo una visión. La visión de Constantino fue la siguiente: él de repente vio en el cielo un símbolo. ¿Y sabes cuál fue el símbolo que vio? Una cruz. Entonces oyó una voz que le dijo: con este símbolo vencerás. Entonces él entendió que fue de parte de Dios y después ganó las siguientes batallas a 2 emperadores más. Entonces dijo: esto tiene que ser Dios. Y tomó la cuestión de la cruz, que representa al cristianismo, y dijo: de ahora en adelante la religión cristiana es la religión oficial del imperio. Se acabó la persecución. Usted recordará que hubo 10 emperadores que persiguieron a la iglesia de manera feroz. Y con Diocleciano, ¿cuánto duró la persecución? 10 años. Como dijo la Escritura en el libro de Pérgamo, en la iglesia a Esmirna. Entonces, ahora ya no era la persecución. ¿Qué dijeron? Ahora somos cristianos todos. Ahora la religión cristiana estaba de moda. Pero, pues, ¿cómo quitar el templo de Zeus? ¿Cómo quitar los dioses que estaban allí? ¿Cómo quitarlo? Fácil, vamos a hacer una mezcla. Entonces Constantino y su imperio comenzaron a pagar a sus ejércitos para bautizarse. Y todos comenzaron a bautizarse y entonces ya todos eran cristianos. Todos ahora amaban a Dios. Y pues la gente no cambiaba de forma de vida, sino que ahora, ¿tú eres cristiano? Yo también, hermano, felicidades. Oye, hermano, pero tú te emborrachas. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Oye, hermano, pero tú fornicas y tienes 3 mujeres. Sí, pero yo amo a Dios, y estamos de la misma iglesia y estamos juntos y adoramos al mismo Dios. Y entonces el dios Zeus, no, mira, le quitamos el tridente, se lo quitamos y entonces lo transformamos en San Pedro. Ya, se acabó el asunto, todos estamos contentos. Están contentos los sacerdotes babilónicos, están contentos también la religión romana y los cristianos, todos estamos contentos. La idea
era bastante atractiva para la gente, porque después de ver las atrocidades en el Coliseo romano y de repente ver cómo los despedazaban las fieras, decían, pues es bueno, entonces vamos a hacer una religión única donde se respeten algunas cosas de la cuestión babilónica, de los dioses romanos y de los cristianos. Hacemos toda una mezcla y entonces decimos, somos hermanos todos. Y de allí comienza la decadencia de la pureza de la iglesia, de la santidad de la iglesia, de la pureza doctrinal de la iglesia, y entonces todo es hermandad, todo es bonito, y entonces podías interactuar con la gente que tenía sus propias creencias y decían, tú respétame y yo te respeto, tú respetas lo que yo creo, yo respeto lo que tú crees, y estamos contentos, ningún problema aquí, todos estamos a gusto. Esa fue la estrategia del diablo para envolver a la iglesia y hundirla en las más densas tinieblas. Ahí es donde mora Satanás. La siguiente. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, y no es maravilla lo que le estoy platicando, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su obra maestra fue esta: mezclar las religiones y hacer una. Qué interesante. ¿Sabías que al final se van a mezclar otra vez todas y se va a hacer una? Se le conoce como el ecumenismo. Bueno, tú eres de la India, tienes miles de dioses. ¿Cuál es el problema? Tú eres budista, eres musulmán, tú eres cristiano, tú eres evangélico. Pues podemos respetarnos todos, ¿no te parece? Vamos a sentarnos a la mesa, dialogar, y vamos todos como buenos hermanos a comer juntos y a demostrarle al mundo que la religión nos une. Ahí comienza algo que empieza a destruir la vida espiritual de la iglesia. Tiempos finales, escuche bien lo que le digo, va a venir lo mismo. El asunto está en que tú dices ahorita, yo no creo que pase eso. Yo te digo, no es que creas tú que pase eso o que yo crea eso, es lo que dice Dios. Y si Dios ya lo profetizó, nomás espera que se cumpla y que de repente comiencen a juntarse todas las religiones para hacer una hermandad o ecumenismo, como le quieras llamar. Allí se comenzó esta trama o esta intriga o este plan satánico. La siguiente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, Apocalipsis 2, 14 y 15, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerda que aquí no aparecieron los nicolaitas. ¿Dónde aparecieron primeramente? En la iglesia de Éfeso. ¿Qué hizo la iglesia de Éfeso? Lo rechazó. Porque la iglesia de Éfeso tenía una cosa importante, muy clara: discernimiento espiritual, y tenían la palabra de Dios. Acuérdate que decía que veían a los falsos, a los que se decían ser falsos apóstoles y no lo eran, sino ministros de Satanás. Vámonos, esto no es de Dios. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Los nicolaitas, vámonos. La iglesia de Éfeso doctrinalmente fue pura, pero aquí la iglesia de Pérgamo, a los nicolaitas les dice: pásale, hermano, bienvenido, tú eres mi hermano. Y a la doctrina de Balaam, esta está bien, es correcta, no hay problema. Es decir, que hubo una mezcolanza y recibieron todo tipo de doctrina, todo tipo de cuestiones doctrinarias falsas, de herejías, cuestiones heréticas. La siguiente. Y también habla de Antipas. Antipas. Muchas personas dicen, bueno, de Antipas no se sabe absolutamente nada. Bueno, eso es lo que la gente cree, o algunos ministros quizás que no han leído mucho. Pero Antipas es una persona histórica,
¿Por qué? Porque se habla de él con un hombre llamado Metafrastes, y él trae noticias de Antipas de Pérgamo, y de hecho Antipas se dice que era el ángel de Pérgamo. Así, ¿quién era el que estaba en Esmirna? Policarpo. Antipas se le reconoce como el ministro que estaba en Pérgamo, pero no era un hombre impío, sino que Antipas realmente era un hombre de Dios. Era un hombre perseguido, la siguiente, por los sacerdotes satanistas de Esculapio. Recuerda que Esculapio era el dios serpiente, y Antipas murió en un buey de bronce. Fabricaron un buey de bronce y ahí lo metieron a Antipas, y entonces él comenzó a orar y a alabar a Dios, y le prendieron fuego, y mientras se cocinaba él seguía alabando a Dios. Así murió Antipas. Y ahí vemos un dibujo de lo que pasó a Antipas, el siervo de Dios. Ahora, un dato bien interesante, a lo mejor será casualidad, usted dígame si es casualidad. Antipas, la siguiente, tiene una cuestión, no la puse, tiene una representación siguiente. Está compuesta ese nombre por dos: anti, contra, y pas, contra el sumo pontífice. Entonces representa también a aquellos que se opusieron a la mezcla. Yo tengo claro una cosa, que Dios siempre se va a guardar un remanente, siempre. Un remanente santo que no se va a contaminar con los ídolos de este mundo, ni con la religión pagana, ni la religión engañosa. Ese remanente va a permanecer fiel, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Entonces Antipas, su nombre significa contrario al sumo pontífice, contrario a la mezcla, contrario a los principios paganos que estaban envenenando toda la iglesia. Y entonces ese Antipas era un hombre lleno de Dios, con la palabra, un hombre que estaba guardando sus vestiduras, y un hombre que estaba peleando contra la herejía que había ahí en Pérgamo. Y entonces él, al ser una persona no grata ahí, lo quemaron. Siempre alguien que hable de la santidad y que esté en contra de las cosas pecaminosas, siempre será una piedra en el zapato para mucha gente. Siempre será molesto, porque aquella persona que en verdad ama a Dios se va a guardar. Y Antipas representa el remanente de Dios, pero que fue muerto en manos de los sacerdotes paganos. La siguiente. Y también nos habla después de Antipas, nos habla de Balac, y nos habla de la doctrina de Balaam. Y aquí lo encontramos en Números 22, verso 1 y 2, nos dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, es decir, el rey de ahí, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y luego, no voy a leer todo el pasaje, es bastante largo, aunque tengo muchos textos por leer. Dice: fueron los ancianos de Moab, verso 7, y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras del rey Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Tú crees que Dios no sepa eso? Claro que lo sabía. Dios le estaba probando al profeta Balaam. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam. ¿Qué le dijo ahí? Eso yo lo subrayé. ¿Qué le dijo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Me voy a detener aquí. Cuando en el libro de Apocalipsis se está refiriendo a la iglesia de Pérgamo mezclada, de repente saca que hay la doctrina de Balaam. Y Balaam, déjame decirte que era un hombre de Dios. Y de repente viene alguien y le dice, y le trae presentes y regalos, y le dice: ve y maldíceme a este pueblo que ahí están acampados en ese valle, maldícelos.
Un hombre de Dios, ¿qué debió de haber hecho desde un principio? No, ¿cómo voy a maldecir? Sin embargo, ya el hecho que dijo, voy a orar a Dios para ver si, eso habla precisamente del carácter que se comenzó a corromper de el profeta este. De entrada, un hombre de Dios hubiera dicho, ¿cómo voy a maldecir al pueblo de Dios? ¿Cómo voy a hacerles mal? ¿Para qué orar eso? Eso queda perfectamente claro. Sin embargo, él todavía en su vida piadosa dice, voy a orar a Dios a ver qué me dice. Y entonces dice, espérenme aquí, espérenme, no se me vayan, duérmanse aquí y voy a esperar a que Dios me diga qué voy a hacer. Y empieza a orar a Dios, Señor, pues fíjate bien en esto, si me traen regalos, si traen muchas cosas, Señor, ¿qué debo de hacer? Inmediatamente Dios le contesta lo que es obvio, no vayas. Entonces, cuando una persona está preguntándole a Dios cosas que son obvias, Dios, ¿deberé de emborracharme o no? Por favor, la respuesta ya es clara, ya la tienes desde antes. Señor, ¿estará bien que murmure en la oscuridad y que hable mal de las personas? Señor, ¿estará bien que ande haciendo esto o aquello? Pues obviamente no. Y Dios le contesta de manera tajante, no. Lo obvio, porque es obvio desde un principio todo, no es tan obvio porque comienza a haber una corrupción del carácter del varón de Dios. Y cuando alguien comienza a corromper su camino delante de Dios, comienzas a buscar tus propios deseos. ¿O no dice el libro de Proverbios que su deseo busca el que se desvía y se entromete en todo asunto? Eso dice el libro de Proverbios. El que se aparta de Dios comienza a desviarse del camino buscando sus propios deseos, buscando el dinero, buscando las comodidades, buscando las riquezas, buscando todas las cosas, buscando los bienes materiales, buscando el placer, buscando la comodidad, buscando salvar su vida, buscando hacer su vida lo mejor posible en esta tierra, buscando todo menos a Dios. ¿No crees que la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura? ¿No dijo Jesús, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa mía y del evangelio la va a hallar? Todas esas cosas son claras. Pero cuando uno comienza a pervertir el carácter y a dejar a Dios y a buscar sus propios intereses, se convierte uno como Lot. Cuando entonces Abraham le dijo, no voy a estar contigo, si tú vas a derecha yo voy a izquierda. Y entonces Lot miró los campos de Sodoma y se fue para allá porque fue conforme a su deseo. ¿En qué terminó Lot? Terminó sin su esposa, sin sus 2 hijas. De allí fornicaron las hijas con él, lo embriagaron. De allí vinieron las naciones que iban a ser enemigas de Dios. Fue una verdadera tragedia. Si bien Lot, la Escritura nos dice que él se salvó al final, todo lo que vivió Lot fue una tragedia. Yo te pregunto el día de hoy, muchas veces nosotros buscamos algo personal más que la voluntad de Dios. Cuando alguien está buscando la perfecta voluntad de Dios en su vida, en verdad está dispuesto a hacerla. Pero cuando alguien no está dispuesto a eso, siempre estará preguntando si eso es lo que Dios quiere. A la mujer que Dios le dijo, no te cases, no te va a ir bien con el hombre inconverso. No, es que a mí Dios me dijo. Y yo vi pasajes en la Biblia y vi esto y vi aquello y vi lo otro. Esa historia se repite muchas veces. Y siempre la gente pregunta, oiga, ¿qué debo de hacer en semejante cosa? Siempre se le contesta con otra pregunta, ¿y qué te dice Dios? ¿Qué te dijo Dios a ti? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para ti? Cuando la persona está dispuesta a someterse a Dios, lo que sea, mientras sea Dios quien te lo diga. Obviamente, no el hombre. El hombre no sirve de nada. El hombre es un báculo de caña cascada que se quiebra mañana o en un ratito. Pero si Dios te dice, oye, si Dios te dijera, no te vas a casar nunca.
para los jóvenes comienzan el corazón a latir. Aunque no me lo creas, a algunos profetas Dios le dijo: no te vas a casar. Dios no está en contra del matrimonio, también aclaro. Ni estoy diciendo que el casarse sea pecado, ni estoy desmotivando a nadie para no casarse. Estoy hablando de que Dios siempre pide lo que en nuestro corazón está. ¿O no le pidió Dios a Abraham su único hijo? Le dolió a Abraham, pero ofreció a su hijo. Porque Dios siempre está probando nuestros corazones. Y tu trabajo, y no lo quieres dejar, y tu trabajo para ti es por lo que vives, por lo que sueñas, por lo que anhelas, y tu trabajo es el ídolo y tu Dios, y te inclinas, porque eso es lo mejor, y lo más grande, y lo más precioso, y a Él sí le dedicas todo el tiempo, pero tu oración es de 15 minutos, tu lectura de la palabra está ausente, pero eso sí, el trabajo y todo lo demás que tenga que ver con un beneficio, ahí sí, aguas, porque tu corazón se está desviando. ¿Y sabes qué? Dios siempre prueba el corazón. Siempre lo prueba. ¿Sabes qué fue lo que pasó con este hombre? La pregunta era necia. ¿Debo de ir? ¿Cómo que debo de ir? Oye, es obvio que no vas a ir y no debes de ir. Le preguntó a Dios: ¿debo de ir? Dios, siendo bueno, le dijo: no. Vamos a ver qué pasó. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero fíjate, parece un pasaje muy contradictorio. Y luego dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba. A ver, espérame, ¿no le está diciendo Dios ve? Y luego dice aquí en este versículo: y la ira de Dios se encendió porque él iba, Balaam. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Aquí me voy a detener un poco. Parece que la palabra de Dios está entrando en una contradicción. Como que Dios le dice: si vienen estos señores, vete con ellos, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. Acto seguido dice: y se encendió la ira de Dios porque se levantó este hombre a ir. Oye, pero pues si Dios lo mandó. No, es que estamos leyendo todo el contexto y lo que en el corazón de este hombre había: necedad. ¿Cómo que le estás orando algo que es obvio? Y Dios te contesta: no. Pero sigue insistiendo el hombre porque hay una presión. Hay una presión del rey Balac ofreciéndole regalos, ofreciéndole presentes, presionándolo. Y entonces se vuelve a preguntar: Dios, de veras, mira, entonces Dios le dice: ve. Pero ¿sabes cómo lo está diciendo Dios aquí? Es como cuando a un hijo ya le dijiste: no, hijo, esa fiesta no, hijo, no, eso no está bien, por lo siguiente, por esto y esto y esto. Y te tomas el tiempo para hablar con el hijo y explicarle y darle todas las razones y todos los argumentos. Y este hijo sigue, insiste, y de repente dice: pues ve, ya. Y de repente te matan al hijo ahí en la fiesta. No es una contradicción, sino más bien el carácter corrompido de Balaam en sus necedades una y otra vez. Y la ira de Dios se encendió contra él. Cuando uno es necio con Dios, porque uno puede ser necio con Dios, entonces podemos andar en cosas en las cuales Dios no nos llamó, y estar haciendo a lo que Dios no nos llamó a hacer, y estar viviendo lo que Dios no quiere que vivamos, y estar haciendo aquello en lo cual Dios no nos pidió hacer, y estamos metidos en muchas tantas cosas que de repente en nuestro camino se tuerce mucho, porque la Escritura dice
que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Dios, de repente, cuando tú dices, Dios, voy a entrar en una cuestión de un crédito para una casa porque no tengo casa y también un carro juntos, y me voy a endrogar con esto y con lo otro. Y entonces pregunta a Dios, ¿deberé de pagar y comprar la casa de aquí a 40 años y el automóvil que yo quiero? Y entonces Dios te dice, no. Pero Dios, mira que la casa y el carro que yo estoy pidiendo es lo mejor. Dios te dice, no. Y entonces, Señor, pero mira, es que voy a andar deambulando de aquí para allá. Y entonces Dios dice, hazlo. Y de repente te encuentras en una de afanes y no tienes tiempo para la familia. Y de repente te están cobrando. No, usted se está retrasando con la letra y usted comienza a tener un ambiente muy tenso en casa porque la presión del dinero y la presión de que no ha pagado la letra del automóvil y la letra de su casa, y comienza usted a entrar en una de afanes y de ansiedades y de pleitos en casa porque no oyó la voz de Dios. O sí la oyó, pero ¿sabes qué? No quisiste obedecer a Dios. Cuando el Señor Jesucristo te dice algo, es por tu bien, es por mi bien, aunque de entrada no nos guste. Nosotros queremos muchas cosas, pero lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Con abrigo y sustento estemos contentos. Mejor es comer legumbres y en santa paz con tus hijos, que de repente donde hay buey engordado lleno de contiendas, porque gotera continua es la mujer rencillosa en la casa. ¿Sí? ¿Cuántas cosas uno en la necedad hace? ¿O no es así? Así estaba de necio Balaam. Es el camino del necio, es el camino del absurdo, es preguntas que ya tienen una respuesta, pero pues entonces ¿por qué pregunto? Porque yo quiero eso, al costo que sea, porque me quiero aferrar de tal manera que no lo voy a soltar. Aunque me digan lo que me digan, lo voy a hacer. Y en mi corazón aún quiero tomar a Dios, y Dios dice que yo sí debo de hacer eso, o que debo de tomar tal decisión. Adelante. Y Dios se enojó. Dios se enojó con Balaam. Y cuando una persona se pone necia, las cosas se empiezan a trastornar de una manera impresionante. La siguiente. Ya iba con su asna bien feliz, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Diría por ahí un predicador, pareciera que el asna tenía más discernimiento que este hombre, estaba embrutecido. Cuando alguien ya no tiene a Dios o está tan aferrado en el ídolo de su corazón, perdóname, hasta un asno ve más, porque el asna vio al ángel de Dios con la espada desenvainada. Dios iba a matar a Balaam. Entonces el asna vio el ángel con la espada desenvainada y se apartó del camino. ¿Qué hace Balaam? Agarra un garrote, comienza a pegarle al asna con violencia y comienza a golpear al asno, o al asna en este caso, con mucha violencia. ¿No te recuerda a alguien que en sus necedades comienza a golpear duramente a la gente que le rodea y comienza a culpar a otros de lo que le ha ido mal en su vida? Todos son culpables. Sí, no, fulano de tal es culpable de que mi vida espiritual esté tan mal. No, mira nada más, aquel es culpable de que yo esté tan mal. No, todo el mundo es culpable, menos yo. No importa lo que te haya hecho quien te haya hecho, si tú oyes a Dios, estarás en el camino correcto, aunque duela, pero te va a llevar a un camino de paz, porque el camino de Dios es paz y gozo. A veces mucha gente pregunta, ¿no que el camino de Dios es justicia, gozo y paz en el espíritu? Mira nada más cuánto problema, mira nada más cuánta situación, mira nada más cuánto problema económico, mira nada más y mira nada más y mira nada más. Ya, cállate. ¿Por qué no ves tu vida con Dios? ¿Por qué no empiezas a analizar tus acciones y tus decisiones y si le has preguntado a Dios?
Y si le has preguntado a Dios, ¿estás dispuesto a someterte? ¿O estás en tu propio camino? Así es el camino del necio. No, no entres por ahí. Sí, voy a entrar por ahí. Ándale pues, entra. Te va a ir mal en lo que estás decidiendo. No me importa, yo lo voy a hacer. Y luego se va a enojar contra ti. Tú tienes la culpa. Agarró al asna a garrotazos. ¿Qué sigue? Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Lo estrechó. No hay más camino, de frente. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Seguramente gritó: ¡ay! ¿Y qué hizo ese hombre? Volvió a azotar el asna. ¡Ah! Necia asna, y volvió a pegarle con dureza al animal. El camino del necio es terrible. No lo frenas, no lo detienes, porque el necio no oye, porque el necio no entiende, porque el necio pareciera que ya sus oídos se han cerrado para no oír y su mente se ha bloqueado completamente, y una cosa trae en su corazón lo que determinó para adelante y no voy a dar marcha atrás. Y empezó a golpear otra vez al asna. Qué terrible cuando el corazón se ciega tanto. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, más angosto, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué bueno es Dios. Y viendo el asna al ángel de Jehová, ya de plano se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó otra vez al asna con un palo. Todos los medios de gracia para un necio son molestia. Ya no me digas nada, hombre, cállate ya, déjame en paz, son mis decisiones. Comienzan a golpear. Déjame en paz. O como dice por ahí algunas muchachas, pues es mi cuerpo, ¿no? Tú hiciste de tu vida cuando eras joven lo que quisiste. A mí déjame, es mi cuerpo. ¿Es tu cuerpo? A mí déjenme. Si yo me voy a perder, ¿y qué? No me digas. Fíjate lo que pasó. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, le permitió hablar a la asna: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Pobre asna. El asna estaba viendo a Dios enfrente y no quería ir en contra de la voluntad de Dios. Como Dios le dijo una vez a Israel: el asno conoce a su señor y el buey a su pesebre, pero mi pueblo no me conoce, dice. ¿Y sabes por qué dice eso? Todos los que alguna vez han tratado con animales, de repente tú llevas a las vacas o a las ovejas o al ganado a pastar a un lugar, y de repente, cuando ya es el atardecer, solitas regresan, van en filita, y ya no tienes que decirles a la derecha o a la izquierda, solitas van y se meten a su casa, se meten al redil o al establo y se quedan, porque es un camino que lo conocen. Más necio es el hombre que va contra los principios de Dios. Qué terrible que no oyes la voz de Dios, y ya después que todo se torció tu camino, no quieres responsabilizarte. A todos le echas la culpa. Todos son culpables de tu vida en miseria. ¡Ay, si me hubieran detenido!
Pues, mira, amigo, hasta el asna te repegó ahí en la barda y gritaste, ¡ay! Pero no quisiste. Entonces comerás el fruto de tu camino. Obedecer a Dios a veces no es fácil, pero te lleva mucho fruto. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no, no. Entonces Jehová, si Dios no quita lo embrutecido a este hombre, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, y Balaam hizo referencia, le regresó lo religioso en automático. Ay, ay, ay Dios. Y se inclinó sobre su rostro. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Cuántas cosas sabes que Dios te ha pedido? Y tú mismo sabes del camino que te has desviado, no has querido. La siguiente. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. He aquí yo he salido para resistirte. Y la traducción más exacta, yo he salido aquí para matarte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Cuántas veces, cuando nosotros no queremos oír a Dios, estamos en esa necedad? Te apartas del camino de Dios y andas neciando. Y andas pero orgullosísimo de que te apartaste del camino, y hasta con tus fotos ahí en el Facebook con una cervezota. Miren, véanme todos, ya me aparté del camino de Dios y no pasa nada. Miren, estoy aquí entre las luces de colores y entre las amigas, y aquí miren nada más, qué muchachas tan hermosas están conmigo. ¡Ey, véanlo! ¿Sabes qué? No sabes que la espada de Dios está enfrente de ti para atravesarte. Dios, no creas que se puede la gente burlar de Él y decir, no, pues no pasa nada. ¿Cuántos juicios de Dios caen de manera inminente en personas? Que su camino es perverso delante de Él. ¿O será que ya Dios está ciego? ¿O será que Dios ya no oye? ¿O que Dios está muy lejos? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y toda la eternidad. La que sigue, por favor. Miren qué bonita foto de Balaam. La siguiente, ahí está, machucándole, magullándole la pierna, y el ángel de Dios enfrente. Necio. La siguiente. ¿En qué terminó Balaam? En el infierno. Porque Números 25, 1 al 9 nos dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sabes qué fue lo que hizo Balaam? Lo que hizo fue, mira, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, sino lo bendijo, porque el pueblo de Dios andaba en santidad. Pero le dio un consejito a Balac. ¿Sabes qué? Mira, mientras estos no pequen, no les podemos hacer nada, pero hazlos pecar. Es el consejo del demonio. Hazlos pecar, y entonces cuando ellos comiencen a transgredir tus mandamientos, entonces la ira de Dios se va a encender contra ellos y Dios mismo los va a matar. Y efectivamente, Dios los mató. Murieron 24,000 personas por el consejo de Balaam. Balaam está en el infierno.
dice que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, con los pueblos extranjeros, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Era dos cosas: la fornicación, el casamiento con las extranjeras, con las que no eran pueblo de Dios. Y luego pues vámonos a adorar a Moloch, vamos a adorar a Baal y a inclinarnos delante de Él. Él es nuestro Dios. Sí, terrible situación. El pueblo se desenfrenó. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y ¿sabes por qué delante del sol? Porque el sol era un dios. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Quiere decir entonces, cuando estamos hablando en el libro de Apocalipsis de que allí estaba la doctrina de Balaam, ya entiendes que es el camino de los necios. El camino de aquellos que están buscando sus propias conveniencias, están buscando su propio interés económico, están buscando sus propios intereses aquí en la tierra, están buscando el dinero, están buscando mercar con las almas y sacarles el dinero y enriquecerse ilícitamente a costa de sus propias almas, y aún a costa de predicarles mentiras y predicarles lo que el mismo Satanás ha querido predicar a la humanidad. Puedes pecar, no pasa nada. Te vas a ir al cielo, no hay problema. Adelante. Las mentiras, no hay problema. Puedes ganar cosas ilícitamente, no hay problema. Puedes alterar facturas, ¿cuál es el problema? Puedes robar, puedes adulterar, puedes mentir. Acuérdate que cuando uno está predestinado ya se va al cielo, no hay problema. La ira de Dios se encendió. Y luego, para colmo, estaba también la doctrina de los nicolaitas. Estos estaban peor, porque aquellos era como que Dios y la necedad, pero estos era como que darle argumentos a su maldad, diciéndole, ellos tenían la idea esta: mira, si yo peco, peca la carne, pero el espíritu está bien, y lo que se va a llevar Dios es el espíritu, es el alma, amigo. La carne peca, porque la carne es débil, pero el espíritu ya se fue a Dios, porque yo ya recibí a Dios, yo ya recibí en mi corazón a Dios, yo me voy, mi cuerpo se queda. La mentira de los nicolaitas. Y esta doctrina, dicen, la tradición, que surgió de Nicolás. Hechos capítulo 6, por favor, versículo 2 al 7 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu. Fue el que murió de mártir. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás fue el único que no fue judío, era de Antioquía. Y dicen que de Nicolás salió la doctrina de los nicolaitas.
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De allí surgió, según la tradición de Nicolás, que se aparta del camino, pero queriendo él decir yo voy al cielo aunque esté lejos, comienza a sacar lo que le conocen como el antinomianismo, o que Dios te ve en el espíritu y te salva el espíritu y la carne no importa, o que puedes pecar, y de ahí empiezan una derivación de herejías increíbles. Y allí en esta iglesia de Pérgamo tenían precisamente la doctrina de Balaam, los que buscaban el precio, el dinero, la mercadería en la iglesia, y el dinero era lo más importante, y las cuestiones de lo que tú quieras vivir, y la necedad de tu corazón, y los ídolos como tú quieras. Pero también tenían a los nicolaitas. Entonces imagínate nada más el grupo de personas que estaban allí. La verdad era impresionante. De allí surge la Iglesia Católica Romana. Impresionante. Es impresionante. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Apocalipsis 2:16. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y sabes, Jesús viene para bendecirnos. Dios viene a justificarnos. Jesús viene a ser el mediador entre Dios y nosotros. Pero también Jesús va a ser nuestro juez. ¿Cómo quieres ver a Jesús? ¿Como tu juez o como tu redentor? Esa es la palabra última que le dio a esta iglesia. Arrepiéntete. Porque si Jesús viene como tu redentor, ya después no va a venir como redentor, sino como tu juez. Y va a venir a traspasarte con esa espada de dos filos. Y no habrá oportunidad después para el arrepentimiento. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que salga de toda esta pudrición, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes por qué dice al que venciere le daré del maná escondido? Porque todo el trayecto en el desierto el pueblo estaba murmurando contra Dios y contra Moisés. Nos sacaste aquí para matarnos, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto, porque allá comíamos nuestras ollas de carne, pero aquí nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. ¿Sí sabes qué representa el maná? Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El maná es Dios, la bendición de Dios a tu vida. Es el alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ellos estaban hartos de Dios, esa era la razón. Y entonces cuando decían que las ollas de carne en Egipto, ¿qué representa Egipto? Egipto representa el mundo, y la carne representa las obras de la carne. Y entonces cuando Dios les dijo: ¿quieren comer carne? Entonces de repente vinieron las codornices y se las empezaron a devorar, de tal manera que les salían hasta por las narices. ¿Querías comer carne? Pues ahí está la carne. Y entonces cuando la gente va corriendo en pos de sus propias carnalidades, y Dios te refrena y te limita para que no caigas en pecado, y de repente dices: sí, quiero andar en la borrachera, quiero andar en la mentira, y Dios te dice: no. Pero llegará el momento en que Dios te suelta. ¿Quieres ir a la carne? Está bien. De repente te vas a ver sepultado en tus propias obras de la carne. Entonces Jesús dijo ahí en la iglesia de Apocalipsis: al que venciere, yo le daré de comer del maná escondido. Jesucristo. Él es nuestro sacrificio perfecto, Él es el Cordero de Dios. Al que venciere. Y luego dice: le daré una piedrecita blanca. No es casualidad que Jesús utilice esta metáfora, porque acuérdate que los sacerdotes babilónicos utilizaban
una piedra de paladio para adivinar el futuro. Entonces Dios dice, la falsedad no, sino que esta piedrecita blanca tiene que ver con la verdadera adoración celestial. Tiene que ver, también sabes con qué, que en la antigüedad se hacían juicios orales y se juntaban allí para juzgar las cosas o a una persona. Y de repente, si hubiera 7 jueces juzgando una cosa, en lugar de decir una sentencia y de decir todas las cosas, era algo más simbólico. De repente cada juez sacaba una piedra de un color, nada más había 2 colores, blanca o negra, y los jueces ponían una piedra. Y si, por ejemplo, 5 jueces habían puesto una piedra negra y 2 jueces una piedra blanca, ¿qué crees que significaba eso? Que era culpable. Entonces le entregaban en su mano una piedra negra a la cárcel. Pero cuando era inocente, le entregaban una piedra blanca. Estás perdonado, no hay juicio para ti. ¿Ya sabes qué representa eso? Representa muchas cosas. Que Jesús te perdona tus pecados si te arrepientes y crees en Él. Si los confiesas y te apartas. Dios te entrega una piedrecita blanca como diciendo, yo morí por ti y mi sangre la derramé por ti para perdonar tus pecados. Y también dice que tiene un nombre escrito que solamente lo conoce al que se le entrega. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es algo personal y único. 2 estarán sentados, 2 estarán acostados en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán trabajando en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La salvación es un asunto personal. Es algo muy personal. Dios nos llama por nuestro nombre. Y algunas personas interpretan algo más todavía, donde dice que así como Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel, porque representa como era antes el usurpador y después era el que caminaba con Dios y el que luchaba con Dios, así también cada uno de nosotros, Dios ha cambiado nuestro nombre por lo que vamos a hacer aquí en la tierra y en la eternidad. A Dios le damos toda la gloria. Ese tiempo para adelante comienza a ponerse una nube gris, muy gris, yo diría muy negra, porque comenzarás a entender otras cosas que vienen ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. El diablo sabe cómo engañarnos, pero tú, oh Dios, eres la verdad. ¿Y quién podrá contra la verdad sino nadie, Señor? Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Oh amado Dios, líbranos de esta perversa generación y adúltera, Señor. Líbranos, Señor, de esta fornicación espiritual y de este engaño diabólico, Señor. Que podamos, por tu Santo Espíritu, porque has prometido que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, no nos dejes salir ni a diestra ni a siniestra, Señor. Porque ese camino, Señor, que se llama camino de santidad, el que anduviere por él, por torpe que fuera, no se va a extraviar, Señor. Llévanos a ese camino. Guárdanos en tu camino, Señor. Líbranos de todo engaño, Señor, por sutil, por espiritual, por engañoso que sea, líbranos, Dios, porque queremos llegar hasta tu presencia, Señor. Porque tú dijiste que al que venciera, Señor, ayúdanos a vencer, ayúdanos a ser librados, Señor, del engaño espiritual que viene sobre las naciones. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de aquel que murió por nosotros, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Dios les bendiga a todos.